buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hablamos de adoctrinamiento, pero también hablamos de iniciativas para combatir el adoctrinamiento. Y hoy traemos una iniciativa maravillosa, una alternativa a los libros de texto que tiene por nombre Historia con Texto. Para hablarnos de esta iniciativa y de muchas otras cosas, tenemos con nosotros a José Rodríguez Cuadrado. Muy buenas, José, encantados. Gracias por acogerme en vuestro programa. Buenas tardes. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Y también tengo que saludar a Arlindo Farto, nuestro presidente. Muy buenas, Arlindo. Y también a Beatriz Montes, como no, conocidos por todos, que nos acompañan en este espacio. Buenas Hablamos. tardes. Muy buenas. Vamos a hacer una pequeña, para que conozcáis quién es, para que sepáis quién es José. A ver, nació en Madrid en 1984. Estudió AD en University of Lancaster, Inglaterra, y en ICADE en Madrid. Fue becario en la mesa de derivados de UBS y trabajó como consultor bancario en Oliver Wyman, para después abandonar este puesto e irse a un monasterio, donde descubrió su vocación docente, a la que se dedicó 8 años de su vida, y una segunda carrera en humanidades. Queriendo unir ambos mundos, el financiero y el docente, trabajó en Value School antes de dar el salto a la política municipal de Majadahonda, en Madrid, en 2019, donde fue concejal de Infancia y Familia. Y hablando de familia, es casado, tiene 5 hijos y está especialmente orgulloso de haber fundado una editorial de juegos de mesa. Para abrir boca, todos sabemos que desde hace años los libros de texto están actualizados, están orientados a la ley de memoria histórica, que es una ley ideológica. A grandes rasgos, José, ¿qué tipo de nuevos contenidos se han introducido en los libros de historia desde la promulgación de la ley de memoria democrática? Bueno, no tanto por la Ley de Memoria Democrática, sino por la Ley CELA, que se aprobó hace ya 4 años o 5 años, y después esa viene continuada por una ley de currículo, que es realmente la que marca los contenidos que va a haber a nivel mínimo en todas las comunidades autónomas. La gente desconoce estos procesos legislativos, pero son fundamentales. Y esta ley de currículo, que es la que se puso en marcha con estos nuevos libros que los padres están sufriendo, establece, por ejemplo, que no haya que estudiar la historia de manera cronológica. ¿Para qué? Para que se pueda estudiar la historia con simplemente diferentes aspectos en cada uno de los momentos históricos, y podemos hablar la infancia en Mesopotamia, la infancia en Egipto, la infancia en la Edad Media, lo cual lo que hace es no tener la idea del contexto para hablar de la historia como debe ser. Es decir, hay que ver causas, hay que ver consecuencias, hay que ver la situación histórica, y sobre todo lo que no se puede hacer es juzgar el pasado con unos valores presentes, porque eso es el error de todos aquellos que creen una revolución, que tienen que hacer la revolución y que no saben que nuestros antepasados actuaban con una lógica. No eran tontos que hacían las cosas porque no sabían, sino que habían llegado a unas conclusiones. Y eso es lo que hay que entender. Estas leyes lo que marcan son esos contenidos, pues el feminismo en, las mujeres en, y eso destruye absolutamente. Y por supuesto, la bajada continua del nivel. Como bien has dicho, tengo 40 años. Pues desde que yo fui alumno, hace 25 años casi, para los alumnos de 16 años, que es donde se hace el examen de PISA, significa que todos los alumnos en estos últimos 25 años han repetido 2 cursos con respecto a mi edad. Mis hijos y todos sus compañeros repiten 2 cursos. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel a día de hoy con 16 años es 2 cursos inferior que hace 25 años. Esto es un escándalo y debería de ser noticia todos los días. Que un niño de 14 años de hace 25 años es equiparable a un niño de 16 ahora en su capacidad de pensar. ¿Quién quiere a un hijo tonto? Porque no creo que nadie diga, no, pues yo quiero que mi hijo
voluntariamente no sea capaz de razonar, no sea capaz de aprender y no sea capaz de utilizar la lógica y todas sus capacidades. Y esto es lo que consigue la ley. Y además que las leyes lo que hacen es aprobar, pasar de curso aunque haya suspendido o obligar a los profesores a aprobar. Todas estas barbaridades que lo que hacen es bajar el nivel a niveles que los alumnos les desmotiva absolutamente. No hay nada más retador que un alumno diga, esto es difícil, me voy a esforzar, lo consigo, y ahí es realmente donde se conoce a sí mismo, ve sus capacidades y consigue una autoestima. Porque sin retos nadie construye su autoestima. Es que además destruyen a las personas, no ya solamente porque les adoctrinan, que ahora entraremos, sino que también destruyen su autoestima. Y esto se hace a través de leyes. Desgraciadamente, no solamente en España, esto de la bajada de niveles es a nivel internacional. Muchas gracias. Ahí tenemos algún problema técnico. Nuestra compañera Beatriz está. Hola, José Rodríguez. Bueno, Hola, buenas tardes. ¿se me ve? Hola, Sí, yo te oigo. ¿se me oye? Bueno, pues continuando con el tema de los contenidos que aparecen en los libros de texto, mm, quisiéramos saber en concreto esto que se dice, ¿no? Que están manipulando los contenidos de la historia, que están tergiversando la veracidad histórica. En concreto, ¿en qué temas? Si nos puedes poner algunos ejemplos. O dicho de otra manera, si este adoctrinamiento que están introduciendo en las aulas, ¿hacia dónde va dirigido sobre todo? A ver, está dirigido cada vez más en todos los ámbitos. Y esto lo hacen las editoriales, porque el problema es que las editoriales muchas veces van más allá de las propias leyes y hay que tenerlo en cuenta. Ejemplos de ello, pues se han abierto causas judiciales en diferentes comunidades autónomas porque hay gente que ha denunciado a las editoriales por ese adoctrinamiento. Decir, por ejemplo, que Stalin tenía una mentalidad liberal y que la Segunda República se apoyaba en él por esa mentalidad liberal es totalmente falso. Stalin es el mayor genocida de la historia de la humanidad. Entonces, no podemos blanquear eso porque haya en el gobierno alguien que nos quiere decir que la Segunda República fue perfecta y la época del franquismo fue todo negro. Eso es lo que quieren hacer. Quieren contarnos una historia como hacen en 1984 y un Ministerio de la Verdad. Desgraciadamente, esto no es nuevo. Por ejemplo, todos hemos estudiado que Fernando VII fue un mal rey, lo cual, pues a cualquier historiador le lleva a pensar, ¿de verdad hizo todo mal? Ahora ha salido recientemente un libro de Luis del Pino diciendo cosas que hizo Fernando VII buenas. Sin embargo, pues desgraciadamente casi todos en mi generación pensábamos que Fernando VII era un mal rey. Ahora están haciendo lo mismo con la época de Franco y la Segunda República. La Segunda República dicen que fue perfecta, fue la maravilla, el apoteosis, y eso es lo que se repite en todos los libros de texto, el apoteosis de la democracia. Bueno, pues en la Segunda República, o al mes de instaurarse la Segunda República, hay una quema de iglesias, pero no de una iglesia, sino de iglesias por todo el país. Cientos de iglesias ardían por todo el país porque ya no había paz. Esto no se puede contar porque hay que mantener esa idea de Disney, de buenos y malos, y de blanquear cierta historia y de ennegrecer otra historia. Aunque un reloj parado de la hora correctamente 2 veces al día, perdón, pues ese reloj está parado, pero es verdad que da la hora. ¿A qué me explico? Todo el mundo, y en esto es lo que yo en el proyecto o nosotros desde la asociación queremos llevar a cabo, es enseñar que hay blancos, negros, todos los grises y sobre todo que hay aciertos y desaciertos en la mayoría de las personas.
Nadie se le puede juzgar históricamente como que ha hecho todo mal. Y eso lo hacemos ofreciendo textos antagónicos de las mismas causas y las mismas consecuencias de unos hechos históricos. Si, por ejemplo, decimos, oye, que Fernando VII, esta decisión, ¿qué consecuencias tuvo? Y un autor dice A y otro dice B. Eso, sin embargo, en nuestro sistema educativo no se hace. No se hace, y además es que hay que evitar o lo intentan evitar desde todas las instituciones, que haya ese contexto para entender por qué se tomaban esas decisiones. Y descontextualizar la historia es el mayor ataque que hay a la capacidad lógica de nuestros alumnos en el sentido de causas y consecuencias de los actos humanos. Y esto no es baladí, esto viene totalmente orquestado desde arriba para hacer a nuestros alumnos y futuros ciudadanos más manipulables. Totalmente de acuerdo. José, en primer lugar, pues darte las gracias por estar aquí con nosotros y darte las gracias también por este trabajo que estás realizando, no solo en historia contexto, pero con todo el trabajo que llevas años haciendo al servicio de la sociedad, ¿no? Pues quería plantearte una pregunta. A ver, los directores de Historia Contexto, que afirmáis que es un maravilloso sistema de aprendizaje, no lo dudo. Ahora mi pregunta es la siguiente. Como maestro, como docente, como profesor, ¿qué atractivo o qué originalidad va a aportar para que puedan de alguna forma cambiar este método de enseñanza? A ver, Historia Contexto es un manual de historia para cuarto de la ESO que ya está publicado, y el año que viene se publicará, esperemos, para primero, segundo y tercero de la ESO. La novedad, pues primero que es gratuito. Entonces ya todas las familias se ahorran entre 30 y 40 euros por un libro que no van a poder ceder a generaciones futuras porque lo hacen para escribir, y así los libros pues no pasan de unos a otros. Las novedades, sobre todo pedagógicas, son un enfoque en el que no se quiere adoctrinar, sino lo que se quiere es contrastar ideas y presentar textos antagónicos en los que los alumnos pueden pensar. Y presentamos textos que dicen A y B sobre la misma causa. Esto es fundamental. Y cualquier profesor, cualquier padre y cualquier alumno pueden entrar ahora mismo en historiacontexto.com, presionar en el botón acceder al libro de cuarto de la ESO y descargárselo gratuitamente. Y pueden verlo. Un profesor puede usar el libro como único libro de texto en el aula, pero también lo puede usar como material de apoyo. Todos los profesores, yo he sido profesor durante 8 años, hemos utilizado fotocopias, que es para ampliar aquel tema que te gusta menos o que crees que se queda más corto. Pues yo animo a todos los profesores a que echen un vistazo al material, y a todos los padres a que hablen a los profesores de sus hijos de que existe este material gratuito, con textos antagónicos, que no lo hace nadie. No lo hace nadie, puede haber algún texto, pero es que nosotros todos los temas los hacemos con la misma estructura. Empezamos siempre con un eje cronológico, porque es fundamental presentar la historia en su contexto y entender qué sucedía. Es muy habitual cuando uno pregunta a los alumnos de primero de la ESO, que es cuando se estudia, la historia antigua, decirle, ¿cuál fue primero, la civilización mesopotámica o la civilización egipcia? Y ellos dicen, Mesopotamia, obviamente. ¿Por qué? Porque Mesopotamia es el tema 2, 1 es prehistoria, 2 Mesopotamia y 3 Egipto. Y ellos piensan que Mesopotamia fue primero y Egipto después, cuando fueron casi paralelamente en la historia. Entonces, ese es el primer apartado, cronología. El segundo apartado, lo que hacemos es presentar libros y podcasts recomendados para ese tema, para que los alumnos buenos, una idea fundamental es que los alumnos buenos están abandonados en nuestro sistema. Siempre se está pensando en los alumnos que no llegan, pero tenemos que pensar en los que llegan y de sobra. El 20% de los alumnos quiere muchísimo más material, pues ahí lo van a encontrar.
también van a encontrar el tema de libros recomendados, novelas históricas, libros a su nivel, para que puedan leer más. Y una cosa maravillosa es que cuando uno descubre que le han engañado en historia, porque empieza a leer y dice, oye, me han engañado, va a abrir los ojos en muchas otras materias. Bueno, luego tenemos en el apartado 5, tenemos también siempre una parte explicativa tradicional de un texto, que en cuarto de la ESO son 3.000 palabras, pero en otros cursos pues serán 2.500 palabras o 2.000 por cada uno de los temas, en el que intentamos explicar los hechos de la manera más aséptica posible, para que después se puedan ver en los textos antagónicos las diferencias. Continuamos también hablando, luego ya en el apartado 7, de ejercicios normales y corrientes, ejercicios también que se pueden hacer en grupo, porque hay muchos colegios que quieren trabajar en grupo. Presentamos una metodología en grupo en que cada uno de los miembros del grupo asume un rol y por tanto es fácil saber si esa parte se ha hecho o no y el profesor puede evaluar y el resto de compañeros puede exigirle a todos los miembros del grupo que actúen y lleven a cabo su parte. Y luego, por ejemplo, una de las actividades que tiene mucho aceptación por parte de los profesores es analizar a diferentes personajes históricos, ver qué acción hicieron y plantear qué hubiera pasado si hubieran tomado otra acción. Es verdad que esto en historia pues no tiene mucho sentido, pero para los alumnos de la ESO pues es muy divertido. Pongamos un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no sé, el rey Juan Carlos no hubiera defendido la Constitución en el 23F? Bueno, pues lo curioso es que el alumno tiene que saber quién es el rey Juan Carlos, qué sucedió el 23F y qué consecuencias tuvo el 23F, para poder decir, oye, pues se hubiera puesto al lado de los de la rebelión y lo que hubiera pasado es X. ¿Vale? Eso es elucubración, pero todo lo anterior significa que conoce la historia. Entonces es algo divertido. También pensamos en esa parte divertida. Y por último, trabajamos también mucho los resúmenes, tanto resúmenes tradicionales como resúmenes visuales. Se puede ver en el tema que tenemos a disposición de todo el mundo, antes de meter los 4 datos, que es lo único que pedimos para acceder al PDF gratuito y que van a tener para siempre los que se lo descargan, porque es un PDF normal y corriente. Va a haber un resumen visual. Es una nueva manera de hacer resúmenes que se trabaja cada vez más y hay ciertas técnicas que hay que aprender, pero lo que ayuda mucho es a ser capaz de retener las ideas, porque en este mundo de tantas imágenes visuales que tienen nuestros alumnos, pues eso les ayuda. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por vuestra labor, que como madre os lo agradezco y como persona especialmente preocupada por la mutilación de la historia, que además mutila la historia de España en todo lo que nos beneficia y engrandece. Entiendo que no es una casualidad. Como también entiendo que tú vas a ser mucho más moderado que yo, sí te quiero preguntar por la mafia que hay detrás de las editoriales. Estamos convencidos desde ECA en que muchas veces su sometimiento de una manera pues muy vil y muy cobarde a las tendencias políticas, a las leyes, pues lo que hacen es que para poder vender, para poder seguir manteniendo su negocio, al fin y al cabo es una forma de prostitución, en mi opinión, pues lo que hacen es eso, se someten a todas las directrices a costa de mutilar, contar mentiras, transmitir ideas completamente parciales de la historia, de una manera que yo creo que antiguamente esto hubiera sido impensable, no se hubiera aceptado por parte de los propios editores. Entonces, aunque sé que tu respuesta va a ser mucho más comedida que mi pregunta, sí me gustaría preguntarte, José, acerca de las editoriales. ¿Hay alguna que se salva? ¿Hay alguna en la que se pueda confiar? Y si nos puedes contestar,
en esta línea. ¿Qué están haciendo hoy en día las editoriales para someterse a todo lo que exigen desde el gobierno? Gracias, María Fernanda. Hay un montón de temas que podemos abordar desde aquí y voy a no ser muy comedido porque tengo 5 hijos y el ¡Ay, comienzo qué del bien! curso, el comienzo del curso es muy duro porque desgraciadamente para cada familia suponen entre 300 y 400 euros de coste por libros. Y a mí me saca de quicio realmente que los libros que hay, típico libro de el alumno y libro de ejercicios, los dos son de escribir que no se pueden traspasar a sus hermanos que solamente se llevan 2 años. Entonces, es realmente escandaloso. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque es un negocio y tienen un oligopolio en el que pocas editoriales se llevan gran parte del pastel y hacen comprar los mismos libros a las mismas familias y suponen un dineral. Y tienen a muchos cautivos. Entre otras cosas, tienen cautivos a los profesores porque les presentan gran parte de la burocracia que van a tener que presentar los propios profesores a las consejerías educativas de cada una de las comunidades autónomas y al dárselo de editorial, el profesor pues lo ve muy fácil. Pero el proceso real es que no hay censura previa en este país, hay censura posterior. Y las editoriales están haciendo una autocensura peor que lo que dice la propia ley. La ley dice exactamente que hay que trabajar los ejes cronológicos. No he visto una editorial que los trabaje de forma correcta y continua. La ley dice que hay que trabajar el pensamiento crítico. No he visto una editorial que trabaje el pensamiento crítico presentando textos antagónicos. Pero es que es la ley del PSOE, con la señora Celaá y el currículo, que está ahora vigente, que insiste en trabajar el pensamiento crítico. Por eso, nosotros, desde la Asociación de Historia Majadahonda, con las 40 asociaciones que avalan nuestro proyecto, presentamos un libro en el que ponemos textos de Tuñón de Lara, por ejemplo, frente a cualquier otro, o Joseph Peirce, o que el que fuera. Es que ponemos autores de todo tipo, materialistas, no materialistas, más religiosos, menos religiosos, Pío Moa, que es agnóstico. Todo, es que hay que presentar a todo el mundo para que vean que se puede desarrollar el pensamiento crítico realmente con un alumno de 16 años, obviamente a su nivel, pero hay que enseñárselo y nadie lo hace. Entonces las editoriales hacen una censura previa que llegamos a tal punto que, desgraciadamente, ponen el logo de la Agenda 2030 por todas partes. La ley no dice en ninguna parte que el logo haya que ponerlo. Lo que dice es que hay que trabajar los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 puntos, ¿no? Y dice unos, pero los especifica en la ley, de la ley de contenido de geografía e historia para cuarto de la ESO. ¿Vale? Nosotros trabajamos el feminismo, claro, vamos a trabajar el feminismo. ¿Por qué no contar la historia de Isabel la Católica? Una mujer que fue de las mejores monarcas que ha tenido España, que además podemos hablar de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. ¿Quién empezó a hablar de ello? Isabel la Católica. En el propio año 1493 ya tiene escritos diciendo que a los americanos, nativos americanos, se les deberá tratar mejor que a los propios españoles de la península, porque son súbditos. Es que España no ha tenido ningún parangón en la historia con la capacidad que tuvo de tratar a los nuevos súbditos como súbditos con todos los derechos. El testamento de Isabel la Católica es digno de admirar para siempre. Entonces, ¿queremos hablar de feminismo? Hablemos de que en España, en León, Urraca I fue la primera reina medieval que tuvo el poder completo de cualquier otro monarca de Europa. Pero eso no se cuenta. Claro, es que tenemos un presidente de gobierno que llega a decir que el primer parlamento fue el inglés, cuando fue en las Cortes de León. Y no tienen ni idea. Es que venden a nuestro país, porque parece que no quieran que estemos orgullosos de todo lo que hemos hecho bueno. ¿Que se han hecho cosas mal? Claro. Y también hubo gente que lo denunció en su época. Pero si hablamos de los temas que se discutieron en Valladolid, es que no ha habido otra civilización que se plantee, oye, ¿qué vamos a hacer con los nuevos súbditos? Eso es de admirar, de admirar. Entonces, volviendo al tema de las editoriales, son peores, porque la censura solamente llega a posterior, hacen cambiar
el ministerio podría hacer cambiar un libro, pero para que no se los cambien lo que hacen es ser mucho más que cualquier otro, ¿no? Aquellos libros de matemáticas que salieron que decían que todos los ejercicios, no todos, pero que había numerosos ejercicios con ideología de género. Es que los ejercicios de matemáticas no suelen hablar de las personas, suelen hablar, tengo 2 manzanas y 2 peras, ¿cuántas frutas tengo? Eso en primero de primaria. Y más mayores también. Pero nada, hasta en matemáticas, hasta en la sopa, el tema de la ideología de género. Entonces sí, las editoriales, desgraciadamente, están saqueando a las familias, y lo digo abiertamente porque yo me siento saqueado, y por eso la Asociación de Historia Majadahonda nos pusimos manos a la obra a sacar un libro con todo voluntarios. Somos todo voluntarios. Y hemos conseguido un gran número de voluntarios de otras asociaciones a los que tengo que dar las gracias. Por ejemplo, Misión Hispana, Héroes de Cavite, ECA también ha participado. El Círculo de Hispanistas de Complutense. Ha habido un montón, pues España Enraizados. Es que ha habido un montón de asociaciones que están ayudando y cada voluntario escribe un tema. Nosotros no le decimos cómo tiene que escribir el tema. Nosotros le dejamos escribir, luego corregimos ortográficamente o reducimos algunas veces porque se han pasado de palabras, y hacemos los temas que el propio autor no haya sido capaz, las actividades, perdón, que no haya sido capaz de hacer porque a lo mejor no es un historiador o no está acostumbrado a tratar con alumnos de 16 años, o simplemente es un jubilado que le encanta la historia. También necesitamos voluntarios. Entonces, si hay algún voluntario que quiera escribir un tema, que nos escriba a contacto@historiacontexto.com y que se ofrezca voluntario, porque todavía necesitamos más. Esta semana última pues ha salido otro voluntario, que van apareciendo. Y las editoriales, sin embargo, lo que hacen es, yo diría, no iba a decir robar, porque no es robar, porque lo pagamos las familias, pero nos fuerzan a las familias a tener unos libros que no se pueden pasar de hermanos, y que además cambian cada pocos años. Ahora se han cambiado por la ley porque la ley así lo especificaba, pero la ley, si no me equivoco, marca que un libro hay que mantenerse 3 años. ¿Realmente la historia antigua y la prehistoria que se estudia en primero de la ESO cambia en 3 años? No. ¿Van a hacer un libro mejor? No, de hecho lo van a hacer con menos contenido o simplemente cambiando las páginas de orden para que cuando el profesor diga estamos en la página 20 no sepan los alumnos en qué página está y tengan que comprar el nuevo libro. Pero un libro de historia se puede mantener muchísimo tiempo. Tan es así que nuestro libro tiene la vocación de durar 20 o 30 años. Una vez que corrijamos todo y estábamos en una campaña de mecenazgo que también pueden participar los que nos están escuchando para, por ejemplo, hacer esos resúmenes visuales con una empresa que es la que nosotros hemos encontrado que mejor los hace. Bueno, pero cuando terminemos el libro de cuarto de ESO, que lo publicaremos la segunda edición en este junio, ese libro ya no se toca durante 10 o 15 años y será válido para todos los alumnos. Y así con primero, segundo y tercero de ESO. No tiene comprensión ninguna, es imposible de comprender que a día de hoy, en el siglo XXI, no haya libros subidos a Internet gratuitos para que los padres se lo puedan imprimir, poner un canutillo y por 10 euros, como mucho, con el canutillo y el coste de impresión, su hijo tenga un libro que puede escribir o no, pero no es de recibo que los padres se dejen 300 y 400 euros al comienzo de todos los cursos por cada uno de sus hijos. Quería comentarte algo y quería que a la vez tú nos dieras también tu opinión. El año pasado tuvimos, una temporada pasada, un programa dedicado al adoctrinamiento histórico, donde ha estado aquí un compañero y amigo, también tesorero de ECA, y que nos comentaba algo que yo creo que tú también lo estás haciendo y además muy bien, que era lo que decía él, o sea, acerca del adoctrinamiento, todo lo que podemos hacer desde nuestra parcela, o sea, cada uno con su parcela, podemos ayudar a que de forma general la sociedad caiga
en la realidad actual de ese adoctrinamiento. Este proyecto vuestro, que ha tenido eco en algunos medios de comunicación, después de que ha salido Historia Contexto, en realidad se ve que la gente se está dando cuenta de que la historia está siendo manipulada o en realidad seguimos siendo los mismos que continuamos siempre dando la batalla. Mm, eh, Arlindo, llevamos mucho tiempo dando la batalla juntos y creo que, gracias a Dios, no somos los mismos. Creo que cada vez somos más. Porque, y no es gracias a Historia Contexto. Historia Contexto es uno más, pero creo que es el primer objetivo que, de hecho, en una reunión que tuvimos en NEOS, en la Universidad CEU, que estábamos más de 100 asociaciones, el tema fundamental que se quedó es hay que abordar los libros de texto. Y dije, yo lo estoy haciendo, ¿no? No se había publicado todavía el primer libro. Y de ahí, pues muchos se han incorporado al proyecto. Porque es un apartado que está más abandonado. Pero hay muchísima gente en los últimos 20 años y uno solamente tiene que acercarse a cualquier librería para ver que hay libros de historia que abordan las falsedades que nos han ido contando en los 20 años anteriores, ¿no? Podemos hablar del siglo XIX español, podemos hablar de esta manía ahora que hay de decir que la Reconquista no existió. Bueno, pues lo podemos decir, pero si vamos a las citas de Alfonso VIII, de Fernando III, del propio Fernando el Católico, van a hablar de siempre el espíritu de recuperar el reino católico perdido, ¿no? Pero eso es un proyecto político, lo que ha habido de destruir a España, desde anunciando que desde 1812 somos una nación, pero la nación política existe anteriormente, sin lugar a dudas, y la nación cultural pues existe sin lugar a dudas desde la época de los romanos, y ya se instaura un reino especialmente con Leovigildo, con Recaredo, ¿no? Y esto, por ejemplo, estas ideas no son nuevas. Desde hace 20 años hay mucha gente que viene luchando por ello. Pero yo creo que sí que hubo un hito. Y el hito fue el libro de Elvira Roca Barea. Yo ahí sí que veo un cambio, en un antes y un después, de que llegó al gran público porque era una mujer tendiente más bien de la izquierda a recuperar la historia de España de una manera mucho más veraz. A día de hoy tenemos gente como Santiago Armesilla, que yo estaría encantado que participara en este proyecto. También lo ha divulgado también él mismo, el proyecto. Y, y le brindo desde aquí todo nuestro espacio para que escriba, ponga artículos, lo que quiera, ¿no? Textos, haga ejercicios. Pero creo que sí que hay un cambio en España y al descubrir que nos han falseado la historia, se descubre que nos falsean en muchas otras cosas, ¿no? En el concepto, en política y en economía y muchos otros aspectos. Por tanto, yo creo que hay motivos de esperanza, Arlindo. Muchas gracias, José, por tu explicación tan clara. Dejo paso a Beatriz, creo que tiene una pregunta. Bueno, yo quería comentar, ha salido una noticia reciente que la he visto hoy, que no sé si es quizá un poco de esperanza dentro de lo que es el ambiente político, que dice que el Senado combate la leyenda negra y pide crear una cátedra de hispanidad para difundir la cultura española. No sé si tienes conocimiento de la Sí, noticia. he visto la noticia. Como decía, creo que yo he visto mucho aspecto de combatir la leyenda negra y he nombrado a Elvira Roca Barea, pero podemos hablar de toda la historiografía moderna que se dedica a ello. Hay muchísimo y hay universidades que lo están haciendo desde hace tiempo, como es el CEU o como muchas otras. Pero esto tiene que llegar al gran público y esa es la dificultad, ¿no? Es verdad que hay algunas universidades que están tomadas por
por autores que se tragan absolutamente o profesores que se tragan absolutamente la leyenda negra, que no tiene ninguna base científica, o como ese museo tan famoso de la Inquisición que tiene muchas pues, herramientas de tortura que jamás utilizó la Inquisición, pero ahí las pone porque lo que hace es continuar la leyenda negra. Mira, sois vosotros desde Multicanal Radio, desde ECA, pero este proyecto ha aparecido en El Debate, ha aparecido en Radio Libertad, ha aparecido en Informa Radio, en El Toro, en The European Conservative, se han hecho eco también en inglés, en E-Radio. Hay, al menos desde las radios, porque en el mundo de los periódicos ha sido más difícil entrar, pero sí hay cierta preocupación de que ya no solamente los adultos, que el adulto que quiera puede leer y tiene acceso a combatir la leyenda negra en todos sus aspectos, porque hay multitud de libros, sino que hay una preocupación para los niños. Pero editoriales como pues, Libros Libres, Almuzara, Homo Legends, están sacando libros para combatir esa leyenda negra. Eso es fundamental. Y existe, y me dejo muchas editoriales. También Rialp, estoy pensando. Entonces, es fundamental tener esperanza y no centrarnos solamente en lo académico, sino en la divulgación. Y yo repito mucho esto cuando me preguntan, ¿por qué hiciste este proyecto? Pues mira, los alumnos a día de hoy que ven Grecia y Roma solamente en primero de la ESO no van a volver a tratar Grecia y Roma en ningún otro curso de historia, porque han quitado de segundo de bachillerato la historia completa de historia de España y solamente se empieza en 1812 para inculcar esa idea de que España empezó con la Constitución de la Pepa. Es lamentable que en una sociedad que nacemos en Jerusalén, en Atenas y en Roma, no lo conozcamos y que no lo conozcan nuestros hijos. Entonces, creo que aquellos que sí que tengan interés luego lo van a encontrar y ahora hay capacidad de encontrarlo. Sin embargo, esos niños, el 80%, no van a volver a tocar ese tema. Lo mismo hablo de la época moderna. La época moderna se trata en tercero de la ESO, es decir, todo el descubrimiento de América y lo que es la hispanidad, entendiendo que por España, en aquella época, durante 300 años, había españoles peninsulares y españoles americanos, con más derechos incluso los americanos que los de aquí, y eran virreinatos, nunca tuvimos colonias. Bueno, pues eso no lo van a ver más que en tercero de la ESO y no se vuelve a tratar. ¿Un niño de 15 años es capaz de entender esto? No, se ha quitado de segundo de bachillerato, que es con 18 años una edad mucho más propicia a entender estos conceptos más abstractos. E insisto, no conozco otra iniciativa que quiera esto. Nosotros nos han descargado el libro más de 300 profesores, lo cual significa que esos 300 profesores van a utilizar parte del material o el material completo en sus aulas este curso, y el año que viene esperemos que sean 1000. Y esto es un proyecto a largo plazo, pero necesitamos la ayuda de todos los que os están escuchando. Necesitamos voluntarios para escribir, que nos escriban, que entren en historiacontexto.com y se pongan en contacto para escribir, que den fondos, que revisen. Oye, yo no puedo escribir. Bueno, pues hay que revisar también porque hay que hacer un trabajo, excelente. Y cualquiera que vea el libro de cuarto de la ESO, creo que no hemos llegado al 10, pero estamos trabajando en ello y espero pronto conseguirlo. Y es que estamos combatiendo con libros que están en el 2. Entonces, con un 8 le sacamos, hablando en términos académicos, una gran nota. Pero queremos llegar al 10 y hay que mejorar todavía el libro de cuarto de la ESO y vamos a seguir en esa línea. Por tanto, recuperando tu pregunta, pues una cátedra, ya hay muchos historiadores en la universidad y sobre todo escribiendo que están combatiendo pero hay que centrarse, creo yo, que en secundaria, que es la edad clave, y en secundaria entendiendo la ESO y bachillerato. La verdad es que sí que se respira un cierto ambiente en el que se está reavivando este debate de la historia verdadera de España. Eh,
a mí me surge la pregunta que tú como padre supongo que estarás puesto al día de todas las efemérides, la gran mayoría absurdas, que celebran los colegios de los niños. Eh, por ejemplo, ahora en noviembre, pues el contra la Violencia de la Mujer, y bueno, cada año van metiendo más efemérides, las que introducen mucha ideología, y la verdad es que están quitando bastante tiempo a los docentes para que podamos impartir realmente el contenido de nuestras asignaturas. Yo quería preguntarte, ¿qué te parecería a ti si reclamáramos que introdujese la efeméride del Día de la Hispanidad? Porque la verdad es que resulta llamativo que, como vengo comentando, hay tantas efemérides absurdas y sin embargo este día que es día tan importante en España y para toda la Hispanidad, pues prácticamente no se menciona en los colegios. Y yo personalmente sí creo que debería de ser algo obligatorio como el resto de las efemérides. ¿Qué opinas tú? Bueno, tenemos fiesta nacional y otra cosa es que no lo celebremos porque una cosa, y voy a retomar algo que decía antes, que creo que es importante, cuando nos inculcan como ciudadanos españoles que todo lo que ha hecho España es malo, lo que están haciendo es demoler la conciencia común y pensar que somos culpables. Entonces, lo que están haciendo es destruir nuestra capacidad de estar unidos como nación y estar orgullosos. Y como personas también lo hacen, ¿no? Esto que es uno de los problemas de la ideología de género, de que el hombre blanco, pues el varón, me refiero, es culpable solamente por ser varón y por ser blanco. Entonces tiene que ir pidiendo perdón a las mujeres y a toda persona de otra raza. Bueno, nosotros tenemos el día del 12 de octubre fiesta nacional y se celebra. Otra cosa es que en los centros públicos generalmente no se celebre porque mucha parte de la educación ha sido tomado por profesores de izquierdas, lo cual significa que no están orgullosos de la convivencia que tenemos actualmente. Y creo que tenemos muchas razones para estar orgullosos. Creo que no hay que introducir ninguna nueva, hay que celebrar esto, celebrar la Navidad, porque la esencia católica en España pues la tiene que entender cualquier niño, aunque el niño sea agnóstico, y tiene que entender quién fue Jesucristo. Entonces, cuando se elimina la religión, pues no entiendes la cultura española. Bueno, tomando esto, yo lo que haría es eliminar todas esas efemérides. Y una de las cuestiones cuando me dicen que el libro es muy largo, de cuarto de la ESO, digo, no conozco a ningún profesor, y conozco a muchos y cada vez más, porque claro, con este proyecto todavía conocemos a más, que haya sido sancionado por no terminar un temario del curso. No conozco a ninguno. La mayoría de profesores que nosotros recordamos nunca terminaban los temarios. ¿Cuántos profesores llegan y dicen, hemos terminado el temario de este curso? Pues casi ninguno. El truco para llegar a hacer eso es saltarse cosas en medio y otros simplemente dejan el último tema o los últimos temas sin dar. Bueno, pues hay efeméride de el día de no sé qué que me quita tiempo de... Pues no lo doy, ya lo daré en junio y en junio nunca llega, ¿no? Creo que tenemos que ser astutos porque yo ahora mismo no soy profesor, pero creo que está la posibilidad de profesor hacer uno lo que quiere en el aula en el sentido de, con una recta conciencia y fomentando el pensamiento crítico, que es lo que hay que fomentar. También hay autores que aparecen que dicen cosas en contra de lo que se dice en España en el libro, que no quiero que nadie piense que esto es un puro adoctrinamiento, pero sí que hay que posicionarse en contra de la tendencia que tiene al menos las leyes contra la historia de España. Bueno, creo que el profesor en el aula, es verdad que si le sacan a los niños del aula para ir al salón de actos porque hay un acto de el día contra la violencia contra las mujeres, pues no tiene sentido. Porque la historia de nuestro país ya se puede utilizar un montón de casos. En España he dicho Urraca I, he dicho Isabel la Católica, pero podemos hablar de María Pita, de Agustina de Aragón, podemos hablar de un montón de
mujeres que hicieron grandes cosas por España. Y las historias son de novela y son valientes y no estaban coartadas por el patriarcado, sino que fueron ellas las que lideraron, en este caso, las dos últimas que he mencionado, contra invasores, ¿no? El inglés y el francés. Es fundamental, yo creo, animo a los profesores a ser valientes, a ser muy valientes. Es decir, vamos, hay que hablar de no sé qué. Pues eso lo dejamos para mañana y mañana se ha olvidado. Porque hoy hay que dar esto y se da el contenido y se les ayuda a pensar y se trabaja en unos contenidos que sean razonables. El contenido que hay en el libro de historia de contexto de cuarto de la ESO es el que marca la ley. Es que se cumple la ley. Además, para todos los profesores que nos están escuchando, hay unos documentos para hacer toda la burocracia con inteligencia artificial. Porque hay un modelo de programación que se rellena y luego además hay unas instrucciones para meter en la inteligencia artificial y crear las situaciones de aprendizaje. Para que cualquier profesor que utilice nuestro proyecto como único texto en el aula, pues lo pueda hacer. Que además no va a pasar ninguna censura porque no es un texto a la venta. Así que no puede ser censurado por nadie. Son como cualquier otra página que se baja alguien de internet y la imprime y se la da a sus alumnos. Pero creo que los profesores tienen que ser valientes. Es verdad que tenemos un problema. Y el problema es que no todos, no seamos adolescentes con eso de todos y ninguno. Todos mis amigos van a la fiesta hasta las 5 de la mañana. No, hijo, no. Bueno, mis hijos todavía no son adolescentes, que ya me llegará. Pero como profesor todos lo hemos vivido. Bueno, muchos profesores de menores de 40 años tienen que hacer y están haciendo un gran esfuerzo para conocer la historia real, porque han estudiado una historia totalmente tergiversada en las aulas de la universidad. Y yo soy consciente de que hay profesores también de la pública menores de 40 años que me han llegado y me han contado que van a utilizar el libro de historia contexto. Entonces, hay ese tipo de profesores y hay profesores valientes. Y yo creo que los jóvenes, viendo esta dicotomía que hay, son incluso más valientes. Porque además los profesores desgraciadamente cobran poco y dicen, si es que por un plato de lentejas no hay que vender la primogenitura. Y creo que hay una generación valiente que está deseando dar la batalla también en el aula como profesores. Muchas gracias, José. Una cosita, el historiacontexto.com, donde pueden descargarse el libro, que es imprimible, ¿no? Si no me equivoco, y además hay un crowdfunding, o sea, hay un mecenazgo para poder para aportar fondos y poder hacer frente a este proyecto, ¿no? Así es, en historiacontexto.com se lo pueden descargar, solamente pedimos unos pequeños datos, el email, que si son profesores, alumnos o padres y la provincia donde están, son puros datos estadísticos, y luego para enviarle si hay una nueva edición de los libros, pero realmente hemos mandado, creo que en 3 meses hemos mandado 2 emails, entonces nadie se va a quejar de que seamos pesados, pero es por puros temas estadísticos. No pedimos el nombre, por ejemplo, para que los alumnos de menores de edad puedan dejar ahí el email de sus padres y estén al tanto de todos los contenidos. Y estamos en una campaña de mecenazgo porque queremos remaquetar el libro de cuarto de la ESO y queremos además hacer contenidos más profesionales como son los resúmenes visuales. Esto lo hacemos a través de otra asociación amiga que es una fundación, y por tanto todas las donaciones van a ir a desgravar en el IRPF. Por tanto, de los primeros 250 euros, el 80% se devuelve a través de Hacienda. Una persona que done 250 euros, 200 se los va a devolver a Hacienda en la declaración del próximo año. Así que animo a todo el mundo a hacer ese esfuerzo y ayudarnos en este proyecto. Quiero recalcar que todos somos voluntarios, todos. Y publicaremos, según se vaya gastando ese dinero, las facturas en las que se ha gastado el dinero recaudado, para que se vea que han sido profesionales. Pero es verdad que la maquetación a día de hoy, pues es una maquetación de un voluntario.
y queremos llevarla un paso más allá. Y eso solamente se puede hacer, desgraciadamente, pagando, porque también la gente necesita poder vivir y, Mucha y hay razón. que, Tienes mucha y hay razón. que pagar los servicios profesionales. Pues muchas gracias por tu participación en nuestro programa, Son nuestros hijos. Y Disculpa, también, sí, si soy yo. A ver, ¿no me escuchas? ¿No me oyes? ahora. ¿No me oyes? Ahora, que muchas gracias por tu participación en nuestro programa y también por esta iniciativa, esta alternativa gratuita al adoctrinamiento y a la manipulación de los niños. Es una obra de misericordia, lo que hace es que es enseñar al que no sabe, enseñar al que no sabe, que eso es lo que quieren, como tú muy bien dices, niños ignorantes y manipulables. Así que muchísimas gracias y que Dios te bendiga, José. Gracias, Francisca. No me lo habían dicho. Gracias. Bueno, y ahora estamos esperando, estamos deseosos de escuchar a nuestra compañera Beatriz Montes con su reflexión. Año tras año, con el comienzo del nuevo curso, son cada vez más los padres que revisan los manuales de sus hijos porque saben que en ellos puede haber ciertos contenidos en los que no estén de acuerdo. Lo mismo podemos encontrar feministas heroicas de las que se dice que lograr los derechos que el patriarcado machista les quieren impedir tener, entre ellos el aborto, que los polos se están derritiendo por el impacto del ser humano que provoca el cambio climático, como que relatan la maravillosa cultura de los mayas, incas o aztecas en América y que los españoles arrasaron matándolos. Esos padres que no van a dejar que a sus hijos les laven el cerebro, se sientan con ellos para explicarles que el feminismo ataca al varón y la maternidad, que el hielo en los polos curiosamente está aumentando, o que los mayas y aztecas se comían a los indios de los pueblos a los que tenían atemorizados de lo que los españoles les liberaron. Esto es lo que tenemos, querido oyente. La historia se tergiversa, se camufla, se diluye entre mentiras, se oculta. Por esto, mientras los intereses políticos no dejen de meter sus garras en la educación, se hace más necesario que nunca una alternativa que enseñe con objetividad. Ante este único relato falseado y sesgado de la verdad de los acontecimientos, aplaudimos y respaldamos desde la Asociación ECA iniciativas como las que nos ha explicado José Rodríguez, invitado esta tarde. Historia con Texto no solo es un proyecto de apoyo a los docentes, es una puerta que se abre trayéndonos aire fresco en un ambiente educativo enturbiado y encasillado. Es un dique de contención para frenar el adoctrinamiento histórico y la pésima calidad educativa en la que está sumergida la enseñanza en España. En psicología se dice que la función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. ¿Vamos a quedarnos impasibles viendo cómo esa memoria la transforman en un amasijo de ideologías? El derecho a la educación de calidad, de la que presume el objetivo número 4 de la Agenda 2030, debe incluir una educación basada en la verdad, con objetividad, sin intromisiones ideológicas políticas. Lejos de eso, percibimos un verdadero memoricidio histórico. El escritor Milan Kundera afirmó que la cultura sucumbe bajo el volumen de la producción, la avalancha de letras, la locura de la cantidad. Por ese motivo te digo que un libro prohibido en tu país significa infinitamente más que los millones de palabras que vomitan nuestras universidades. Esperemos que estos libros, estos textos de José Rodríguez y su equipo, no lleguen a convertirse en libros prohibidos, aunque seguramente sean políticamente incorrectos. Enhorabuena al proyecto de Historia con Texto por su valentía de luchar contra el pensamiento único impuesto y su trabajo por educar en la verdad a las jóvenes generaciones. Apoyemos a este gran equipo de profesionales que quieren dejar un mundo mejor mediante la educación. Hagámoslo por ellos, por los más indefensos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz, por poner la guinda en nuestra tarta de hoy. Y voy a recordaros, como siempre hago, la página web de ECA, que es www.eca-e.es. Allí podéis encontrar información, documentos, sabréis quiénes somos
y también acceso a libros muy importantes y valiosos para poder estar informados y formados acerca de lo que está ocurriendo con el adoctrinamiento en nuestros días, como por ejemplo los de Beatriz Montes o los de Pablo Muñoz Iturrieta o los de Alicia Rubio. Encontráis libros que podréis adquirir en nuestra página web. Os recuerdo también el teléfono de WhatsApp, donde nos podéis contactar para, si queréis venir al programa, si queréis comunicarnos algún caso de adoctrinamiento, para que podáis recibir nuestro apoyo, nuestra ayuda, y es el 611 09 88 36. Nuestro correo electrónico contraeladoctrinamiento@gmail.com. Y por supuesto, si queréis hacer una aportación económica, que será muy bien recibida, tenéis un teléfono para el Bizum, que es el 676-855-027. Y seguidnos en las redes sociales, en X, Instagram, WhatsApp o Telegram. No nos queda nada más que despedirnos de todos vosotros y daros las gracias por vuestra amable escucha, como siempre. Os esperamos aquí el próximo miércoles, Dios mediante, a las 4 de la tarde, en Multicanal Radio. Volverá Son Nuestros Hijos, y como siempre decimos a los malos, dejad en paz a los niños.